actualidad. Realidades diversas. Una dosis de diálogo. Una porción grande de crítica. Unas gotas de marea verde. ¡Ups! Se derramó. Y el ingrediente especial, feminismos diversos. Y también decisiones. Sobre todo ahora que estamos en elecciones. Pongámosle también más voces, las de las mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, negras y las disidencias sexogenéricas. Pócima Crítica, especial Elecciones 2021. Con la conducción de Génesis Anangonó y Gabriela Gómez. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un programa más de Pócima Crítica. Yo soy Génesis Anangonó y junto a mí esta tarde está... Sinchi Gómez, ya saben, una vez más aquí acompañándoles en este Pócima Crítica a través de la señal de Wambra Medio Digital Comunitario, y al cual les invitamos a que ya se conecten, vayan a nuestras redes, visítenlas, coméntenlas, que hoy tenemos una nueva invitada en este especial Elecciones 2021 que hemos preparado. Pues en este contexto de elecciones, el próximo 7 de febrero vamos a elegir nuevas dignidades para la Asamblea Nacional, presidente, puede ser presidenta también. Tenemos por ahí algunos binomios que se han presentado para estas elecciones y pues a nosotras nos ha interesado conversar en este programa, Gene, sobre la agenda de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con nosotras, la mitad de la población, que durante muchos años pues todavía nuestros derechos siguen en debate, siguen todavía ahí pendientes muchísimas cosas por las cuales trabajar, y por eso hemos preparado este especial con candidatas para la Asamblea Nacional. Tenemos el día de hoy como invitada a Ana Belén Marín. Ella es... Ana Belén Marín, es una de nuestras invitadas. Sí, en su perfil que nos ha facilitado nos cuenta que ella nació en Latacunga. Siguiendo su vocación de servicio y profesionalización, se formó como ingeniera zamorana con especialidad en desarrollo socioeconómico y ambiente en la Universidad Haas den Bosch, Hertogenbosch, de Holanda, con especialidad en elaboración de proyectos relacionados con el manejo adecuado de recursos hídricos, tierra y agricultura sostenible, principalmente en zonas vulnerables. Por sus méritos profesionales y académicos, participa en calidad de becaria del programa Becas CROCHAM del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre las mejores prácticas y políticas de agricultura resiliente para minimizar los riesgos de los fenómenos climáticos. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia en administración pública, en áreas ambiental, agricultura, producción y desarrollo rural. Ha desempeñado algunos cargos públicos, entre ellos directora del Ministerio de Ambiente, directora del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y subsecretaria de Agricultura. Fue elegida por votación popular como asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Cotopaxi para el periodo 2017-2021. Y durante este periodo ha participado como integrante de la CEO, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y de la CEP de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en la cual ejerció funciones de vicepresidenta de junio del 2018 a mayo del 2019. Durante este periodo legislativo, en 2019-2021, fue electa como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL y forma parte de la CEP del régimen económico y tributario y su regulación y control de la CEO de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Muchísimas gracias, Ana Belén, por aceptar esta invitación. Por favor, salude a la audiencia. Te invitamos a que enciendas el micrófono, Ana Belén, para que puedas ya presentarte también con nuestro público que está conectado ya a la señal de Wambra. Bueno, buenas tardes, estimada Gaby. Génesis, un saludo cariñoso para ustedes. Primero, felicitarles por tener esta oportunidad de que mujeres podamos expresar nuestras propuestas de trabajo para el siguiente periodo legislativo, y que, de ser la voluntad popular, poder llegar a ocupar nuevamente una curul dentro de la Asamblea. Para mí es importante también mencionar que este tipo de espacios nos permite no solamente informar, sino también que la ciudadanía nos vaya conociendo a nivel nacional, ya que por esta ocasión estoy siendo candidata por la provincia de la provincia de Cotopaxi, pero como candidata nacional. Así que más bien agradecer, es un espacio importante que Pócima Crítica de Wambra nos puede y nos viene dando a las mujeres, particularmente en este programa.
Gracias, Ana Belén, y pues nada, una vez más darle la bienvenida a este espacio, que comentarle lo hacemos en coordinación con las organizaciones de mujeres a nivel del país, con quienes hemos estado conversando, dialogando durante todo el año pasado. Prácticamente hemos estado pendientes de lo que sucede respecto a las problemáticas de las mujeres en el debate respecto a lo que fue el Código de Salud, pendientes de lo que pasó también con el Código Orgánico Integral Penal. Entonces hemos estado como permanentemente en diálogo y teníamos varias digamos, posiciones respecto a lo que todavía le falta a nuestro país hacer por los derechos de las mujeres. Por eso nos parecía importante que la asamblea, quienes van a estar en la nueva asamblea o pudieran llegar a la asamblea, pues nos cuenten qué es lo que tienen en su agenda para nosotras y por supuesto para las diversidades sexogenéricas también. Entonces, parto con esa pregunta, Ana Belén. ¿Qué es lo que ustedes de su plan de trabajo, desde también la experticia que ya acabamos de conocer de su administración en el Estado, pues qué es lo que usted nos propone o nos plantea para esta nueva asamblea dentro de su plan de trabajo para las mujeres? Bueno, específicamente para las mujeres hemos desarrollado 3 ejes fundamentales, tanto en el plan de gobierno para llegar a Carondelet, como el plan específico como asambleístas, que son construcción o reformas de las leyes. En la primera línea del plan de trabajo, nosotros hemos decidido poner en nuestro plan declarar en estado de emergencia a las mujeres, a los niños y a los jóvenes. ¿En qué sentido? Se ha evidenciado que un alto porcentaje en el Ecuador ha incrementado la violencia intrafamiliar, aún más ahora en pandemia. Esto no puede ser, y de hecho no lo es, una casualidad. Esto es una problemática que le estamos viviendo las mujeres, porque lamentablemente mujeres mueren a diario por violencia intrafamiliar. A nosotros llegar a Carondelet y a la Asamblea Nacional vamos a declarar en estado de emergencia este sector tan vulnerable pero tan importante de la sociedad. Pero por otro lado también necesitamos a nivel legislativo construir normas que permitan reactivarse económicamente. Y hay varios temas necesarios de puntualizarlos. El primero, que a nivel comercial, por ejemplo, en el sector de la venta comercial informal, tenemos un gran porcentaje de mujeres que se dedican a la venta informal y que nosotros realmente, y digo nosotros, quien está liderando es César Ritardo y mi persona, estamos encabezando la lista nacional, ya presentamos una propuesta para el sector informal, autónomo, el cual permite a las mujeres y por supuesto a hombres también que se dedican, pero la gran mayoría son mujeres a la venta informal, en los mercados al interno y en los exteriores, para que puedan tener 3 cosas principales. Primero, un lugar adecuado en donde tener sus ventas. El segundo, tener acceso a los créditos como corresponde. Y tercero, que ellos puedan comercializar a un precio justo todos los productos que ellos están teniendo. Esta ley ya ha sido presentada, esto no es una propuesta de campaña, esto más bien cuando regresemos, ahora que estamos en licencia sin remuneración, regresaremos el 8 de febrero a la Asamblea Nacional. César Ritardo, al ser el presidente de la Asamblea, ha puesto como prioridad para que se dé tratamiento a esta ley tan importante de un sector que ha sido lamentablemente olvidado y perseguido muchas veces por los gobiernos autónomos descentralizados, apaleados por ciertos municipios por ser vendedores ambulantes y que lamentablemente no se les ha dado una alternativa clara. Pero por otro lado, también en reactivación económica es necesario recordar que el sector agropecuario, quien involucra a más de 7 millones de ecuatorianos y que más de un 60% está involucrado mujeres, es que necesariamente hay que hacer 2 cosas ahí. La primera es entregar las tierras a nombre de las mujeres. Es común que las tierras, los títulos de propiedad estén a nombre de los hombres, dicen los jefes de hogar. Pues ahora es necesario recordar que hay jefas de hogar y que a nombre de ellas tienen que estar los títulos. ¿Para qué o por qué necesitamos que estén? Es porque ellas son las que están enfrentando en el campo, en la siembra, en la cosecha, en la comercialización, pero que a la vez lo que está sucediendo es que no tienen el acceso al crédito, sea en la banca pública o en la banca privada. Por lo tanto, es necesario que se puedan vincular a través de sus títulos de propiedad como garantías, que es uno de los requisitos cuando van a solicitar un crédito directo. Y el tercer punto, sin duda alguna, es al estar ya en la Asamblea Nacional, la Constitución de la República menciona con claridad que una ley cuando es vetada en su totalidad, después de un año recién podrá ser dada en tratamiento.
Eso significa que el Código de Salud, por ejemplo, yo he sido muy clara desde un principio en mi postura respecto al caso de el aborto en casos particulares de violación. Yo he sido muy clara, me mantengo y me mantendré en defensa de las mujeres, que tengamos la libertad de escoger qué hacer y qué en los primeros 3 meses con nuestras vidas. Realmente vemos que se ha revictimizado a las mujeres, que más de 377 casos están apresadas por haber tomado la decisión que al momento sigue siendo ilegal, y que lo que se aspiraba en este Código de Salud es que la mujer tenga la libertad de escoger, no obligar, libertad de escoger en caso de violación. Y eso, una vez que transcurra el tiempo establecido en la Constitución, pues daremos el empuje necesario para defender, para reivindicar los derechos de las mujeres como tiene que ser, y dejar más bien de lado este espacio patriarcal que seguimos nosotros viviendo, y que la mujer sea quien decida por su propia vida. Sí, el Código Orgánico de Salud más bien lo que planteaba era la atención de las mujeres que llegan en una circunstancia de aborto a los centros de salud públicos, ¿no? Esa es la emergencia obstétrica. Sí, más bien el Código Orgánico Integral Penal es el que buscábamos que se amplíen las causales respecto al tema del aborto no punible en nuestro país. Pero digamos, esto ya se encuentra en la Corte Constitucional. Hay varias demandas puestas por varias organizaciones sociales. De hecho, hay 5 demandas ya colocadas, varios amicus curiae respecto a esta temática. La Asamblea en este momento no estaría tanto en esta competencia de la reforma respecto a este punto específico que usted acaba de tocar, que es el tema del aborto. Primero, en casos de violación, yo quisiera preguntarle, en la medida de que en el caso de que la Corte llegara a fallar en contra de, en este caso del aborto no punible en casos de violación, ¿cuál sería la alternativa desde el espacio de la Asamblea? ¿Qué se podría hacer? ¿O cuáles son los mecanismos, las vías que ustedes han analizado para hacer esto posible y que de alguna manera cumpla con esta propuesta que ustedes colocan en el objetivo 4, que tiene que ver con garantizar el derecho a la salud integral de las mujeres? Bueno, me parece que hay un poco de confusión. Hay que diferenciar. Lo que yo acabo de mencionar es una postura respecto al caso del aborto, independientemente de la norma que se encuentre, pero es mi postura personal y que seguiré defendiendo en las reformas que sean necesarias hacerlo. Los argumentos y las posiciones jurídicas que se han presentado ante la Corte, eso debe seguir su curso respectivo. Nosotros no tenemos injerencia alguna en la Corte, más bien tiene que seguir el curso jurídico respectivo. Sin embargo, al particular también va enlazado al Código de Salud, y va enlazado porque se menciona respecto a la emergencia obstétrica, que lamentablemente fue manipulado, malintencionado, indicando que ahí se estaba obligando a las mujeres a abortar. Por eso abordé el tema, porque se complementa el Código Orgánico Integral Penal con el Código Orgánico de Salud. Sin embargo, el momento que no está en vigencia ni lo uno ni lo otro, lamentablemente las mujeres seguimos siendo víctimas de este tipo de violencia intrafamiliar, pero también de violencia extrafamiliar que puede suceder en casos como ya los hemos visto a nivel del Ecuador. Ahora, usted dice qué hacer, qué más hacer respecto a este tema en particular. Como menciono específicamente, en la Corte no tenemos injerencia, pero sí, cuando lleguen las reformas, nuevamente haya pasado el tiempo para nosotros poder nuevamente aprobar, dar el debate dentro de la Asamblea Nacional, el Código Orgánico de Salud, pues impulsaremos con quienes y juntaremos fuerzas y sobre todo votos, porque eso es lo que se necesita en la Asamblea. Votos para poder impulsar este código que involucra eso, y también la salud integral. A eso es a lo que lleva, a la prevención, a la educación, a la formación preventiva. Eso para nosotros es la salud integral de las mujeres, sea en su juventud y también en momentos de embarazo. Eso tiene que ser consecuente a lo que se está viviendo actualmente en el país, que el mayor índice de desnutrición son de los bebés hasta los 3 años de edad. Entonces significa que quien tienes que también acompañarle en su manejo de salud es a la madre, con capacitación, con formación, para que podamos tener niños mejores nutridos, y que esto lamentablemente sigue siendo una problemática, así como la violencia intrafamiliar. El problema de la desnutrición de los niños de corta edad hasta los 3 años es la más grave y más crítica que vive el Ecuador.
Claro que sí, yo tenía algunas dudas con respecto al otro eje que planteaba, ¿no? Que era el tema de estar, de apoyar de alguna forma a las mujeres específicamente que ejercen trabajo informal, por ejemplo. Pero claro, a mí me quedaba una duda, ¿no? La ley humanitaria, la ley de apoyo humanitario es un tema súper controversial, ¿no? Y ha afectado mayoritariamente a las mujeres de sectores populares. Sin embargo, Alianza País, la bancada a la que usted pertenece, votó a favor. Entonces, ¿cómo sería posible como que conjugar esta actuación, ¿no? Se dio en medio de una pandemia en un momento súper complejo para todos, todas, todes. ¿Y cómo sería posible que estas acciones luego no se repitan, ¿no? En un caso posterior, llegando a la Asamblea. A ver, en primera instancia, querida Génesis, estás absolutamente desinformada. La ley de apoyo humanitario no tiene nada que ver con las trabajadoras autónomos. Sí, no tiene la ley nada humanitaria que ver con tiene las muchas trabajadoras aristas autónomas, pero en las sí cuales... tiene que ver con los despidos que afectaron a las mujeres de sectores populares, porque mayoritariamente quienes fueron tampoco despedidas, tiene nada que a ver, quienes más bien se les te invito flexibilizó a el que se trabajo pueda fue a hacer una ellas. revisión integral de la norma, porque realmente eso no es del fondo ni el contexto. Ha habido mucha malinformación sobre la ley humanitaria, lo cual, por supuesto, siempre con el comedimiento del caso, el respeto del caso, me parece que debemos informarnos de mejor manera, porque la ley humanitaria, los despidos masivos que se empezaron a dar, no fueron a partir de la ley humanitaria, fueron antes, fueron mucho más antes. Así que no hay excusa para decir a partir de la ley humanitaria es que empezó el problema de los despidos. Hay que hacer un refrescamiento necesario en este segmento. Pero la ley humanitaria es la acumulación de varias aristas. Nuevamente es necesario recordar cuáles son esas aristas. Mira, en esta ley humanitaria se estaba incluyendo la entrega de los nombramientos a los médicos, a las enfermeras, a los que estaban en primera línea. Y entonces, ¿cómo yo me iba a negar a eso? Yo no podía negarme. También se estaba solicitando que pueda llegarse a acuerdos entre los arrendatarios. ¿Cómo yo negarme a eso? Por supuesto que habían cosas en las cuales uno no puede estar al 100% de acuerdo, pero tú pones en una balanza, porque ser legislador es complejo. Desde afuera decir así tú votaste a favor o en contra, posiblemente es sencillo, pero estar dentro del Parlamento y tener una norma tan compleja como una ley humanitaria, que de humanitaria no tenía nada cuando llegó al legislativo, porque nosotros en la Asamblea transformamos más del 85% de su contenido, y yo fui una de las promotoras de que se hagan esas conversiones dentro de este articulado. Entonces, creo que es súper importante y necesario de que recordemos que inclusive de lo que tú hablas del tema laboral, Ana Belén Marín fue quien en el Pleno de la Asamblea Nacional solicitó que se incluya el artículo 186 del Código Orgánico de Trabajo, que era la interpretativa, para que cuando un empresario de manera antojadiza le despida a un trabajador, pues lo que tenía que hacer es cumplir con todos los procedimientos de ley. Yo fui la que estuvo proponiendo, y qué pena decirle yo, pero si es necesario recordar y refrescar a la ciudadanía, lo vamos a hacer, porque eso fue lo que sucedió. Claro, en el momento político, en el momento de la euforia, posiblemente hay otros sectores que digan, sí, yo voté por esto, no por lo demás, pero es necesario de manera integral recordar cuál fue el contenido y que siempre hemos estado defendiendo los espacios de los trabajadores y no tiene ninguna contradicción, más bien se complementa con la ley que nosotros hemos presentado junto a César Litán. Uh-huh. Sí, quizás lo que Gene comentabas tiene que ver muchísimo con con las consecuencias que muchas veces tienen estas medidas, ¿no? En la vida de la población, porque si bien los despidos empezaron antes, pues también de alguna manera la ley fue digamos, el instrumento que utilizaron también las empresas para hacer estos despidos, ¿no? Amparándose muchísimas veces en discursos, pero que tiene que ver también con la injerencia con el poder que todavía manejan la clase económicamente pudiente de nuestro país, y pues que a la final termina siendo mal a nuestra población, sobre todo a las poblaciones más precarizadas, y entre ellas las mujeres. Y claro, por ejemplo, está el tema también de los médicos, ¿no? Que es algo que menciona Ana Belén. Sin embargo, hasta el día de hoy existen movilizaciones por parte de los sectores de la medicina que no han recibido este nombramiento. Justamente. Entonces, pero bueno, ahí son temas distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ley dice que tienen que entregarse nombramientos. Ahora, quien realiza el reglamento no es la Asamblea Nacional, es el Ejecutivo. Y si ellos, a su antojadizo,
dicen, vamos a hacer un proceso previo de planificación para entregar los nombramientos y se tardan 6 meses en hacerlo y hasta la presente fecha entregan nombramientos a dedo. Eso no es tema de la asamblea, discúlpenme. O sea, son cosas en las cuales hay que tener clara y la postura, hasta dónde llega la competencia de la asamblea y hasta dónde se extiende la competencia del ejecutivo, pero sí es nuestra responsabilidad, por ejemplo, fiscalizar qué es lo que está sucediendo, y eso yo ya he realizado el requerimiento tanto al ministro de Salud como al director ejecutivo del IES. Y estamos a espera de los resultados de esos procesos de fiscalización que son tan necesarios porque continúan afectando a la vida de la población. Y aquí hay un mensaje que nos envían en la transmisión en vivo que nos dice, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ley que aprobaron para cobrar el 2% a los microempresarios? ¿Harán esto en la nueva asamblea? ¿Qué proponen para las microempresas? Mire, el 2% es lo mínimo que podíamos hacer. De hecho, es algo que también lo peleamos en la Asamblea, que en la ley de apoyo humanitario, ustedes recordarán, la primera ley que llegó al Ejecutivo decía que el que más tiene, más paga. Y entonces, a nivel salarial y también a nivel tributario, el que más tributaba iba a pagar un porcentaje y eso tenía ingresos a las arcas fiscales. Sin embargo, desde el mismo Ejecutivo, días después dijo, no, esa parte, ese artículo voy a retirar. Entonces, ese articulado fue retirado. Por esa razón, es que el Ejecutivo, tiempo después, dice con claridad, los temas tributarios son obviamente constitucionalmente, tienen que ser manejados, específicamente son manejados por el presidente de la República, pero también es necesario que se entienda que en la Asamblea, cuando estuvimos dando tratamiento a la ley, fuimos muy, digamos, prudentes, pero también exigentes en decir, bueno, ahora se les retira de aquí, pero tienen que pagar el 2% de la tributación y de los ingresos, no de los ingresos brutos, sino de la tributación que vayan a tener durante el siguiente periodo. Y ahora el sector empresarial también se está quejando. Entonces, todos estamos en pandemia, todos estamos en crisis, entonces todos también tenemos que aportar. No puede ser que el sector empresarial, no puede ser que el sector empresarial, me refiero específicamente a tres sectores, a la banca, al sector petrolero, al sector de las telefónicas, que digan bien gracias, aquí estamos y siguen tributando y la banca te sigue llamando a pedir que pagues el crédito. El de teléfono te llaman, te cortaron la línea porque no has pagado el mensual, es decir, pero sí, los primeros en quejarse son ellos. Así que eso hay que insistir que tienen que proceder con ese pago, pero ¿qué hacer con la microempresa? La microempresa ha quebrado y aún más esta crisis lo que ha hecho es que se pierdan ciertas empresas importantes del país, pero que de alguna manera necesitamos nosotros activar. ¿Y cómo activar a las pequeñas empresas? Sí, hay que hacer... Ana Belén, sí. Entonces de cara a la nueva asamblea, justamente pensando en esta activación y pensando en las mujeres, que son más de 1 millón de mujeres, somos cabezas de hogar, y la mayoría de mujeres, según un estudio que se hizo a nivel regional, que en este momento se me ve el nombre, pero tenemos un estudio a nivel regional que dice que el Ecuador es el primer país en el que está en el país, el número 1, digamos, en el que las mujeres somos, como ellos lo llaman, emprendedoras, somos microempresarias. Sin embargo, detrás de esto se esconde una problemática mucho más profunda y que tiene que ver, digamos, con la pobreza, con la falta de empleo, de un empleo fijo, de un empleo seguro, y que se le está llamando de alguna manera microempresa a lo que realmente es la precarización laboral y las formas, millones de formas que buscamos las mujeres de buscarnos los medios de vida. Entonces, en ese sentido y de cara a la nueva asamblea, ¿qué es lo que ustedes proponen, por ejemplo, para que realmente estos sectores que les están llamando microempresarios pues tengan suficientes incentivos para que tengan una ganancia real, tengan un asentamiento real en lo que es la economía de nuestro país? Mira, esta Asamblea Nacional, de la cual formo parte, aprobó la ley de emprendimiento. Sin embargo, hasta la presente fecha se pone en la práctica. ¿Y cuál era el contenido de esta ley? Es que recorrimos el país por ser la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa. El presidente tomó la decisión que el Consejo de Administración le acompañe al recorrido a nivel del Ecuador para poder levantar información de cada uno de los sectores, de las provincias, porque cada provincia tiene su realidad. Y el resumen fue que los emprendedores te dicen, miren, no queremos nada regalado.
Y es así, el ecuatoriano es de ñeque, es de fuerza, es de empuje, pero también se cansa cuando pasa un mes, pasan 2 meses y el primer problema que tienes es con el SRI porque te vienen a clausurar porque no has hecho la tributación. Cuando grandes empresas ni siquiera han pasado 1 año, 2 años y no los toman ni siquiera en cuenta, pero tú te atrasaste 35 centavos de pagar y te están cobrando el interés de aquello. Entonces, ese fue el primer problema que nos encontramos. Y como los ecuatorianos somos trabajadores, las mujeres también demostramos esa capacidad, no solamente en administrar nuestra familia, nuestro hogar, sino también a nivel de empresa, es que consideramos oportuno el tema del crédito, pero que no sea una utopía. El tema del crédito tiene que ser certezas, a corto plazo, en el momento oportuno, y que no sea que para pedir un crédito de $1,000 te pidan una garantía con una casa o con un vehículo. ¿Qué sentido tiene? Si estás pidiendo $1,000 para un emprendimiento o de $2,000, lo mínimo que puedes hacer es preséntale tu factura, tu tributación, el impuesto a la renta y dices, miren, aquí está, yo eso es lo que he hecho y que sea una garantía de alguna manera, porque de lo contrario no vamos a podernos reactivar como realmente necesitamos. La pandemia no ha pasado. Eso significa que el post-pandemia va a ser aún más fuerte de lo que estamos viviendo. Y la Asamblea Nacional no crea fuentes de empleo. Nosotros lo que tenemos es que entregar la herramienta necesaria para que esas herramientas se utilicen y que sea a través de esas leyes se armen los reglamentos y ya la política pública sea la que se pone en la práctica en cada uno de los territorios. Pero también el sector empresarial, la microempresa, viene fuertemente de la agroindustria. Y el sector productivo a través del código orgánico que nosotros estamos proponiendo es fundamental porque ahí trabajan, de los 7 millones de ecuatorianos que trabajan en el sector agropecuario, más del 60% son mujeres. Ahí es que tenemos que potencializar los créditos y que no sea la microempresa, porque siempre estamos pensando en pequeñito. Es que los pequeñitos son pequeñitos y van a seguir siendo pequeñitos. Yo siempre invito a que asociaciones de mujeres, asociaciones de campesinos, tienen que llegar a ser grandes empresarios, exportadores. No, ¿por qué seguir siendo los abastecedores de materia prima? Ese es el gran cambio de paradigmas que tenemos que hacer a nivel de industria y que no podemos esperar solo que terceros lo hagan. Es hora que las asociaciones de hombres y mujeres lo hagan. ¿Cómo hacerlo en un contexto en el que la banca prácticamente es quien tiene un poder muy fuerte en nuestro país? Prácticamente el acceso al crédito es imposible en nuestro país para mujeres en condiciones como las nuestras, como siempre decimos, para las mujeres de a pie. Eso es casi una utopía, incluso para las asociaciones termina siendo un reto muy grande alcanzar todos los requisitos y que incluso en ciertos proyectos que tienen desde el Estado, incluso desde por ejemplo, el Ban Ecuador, que tiene algunos proyectos de préstamo para asociaciones con condiciones diferenciadas, aún así resulta muy difícil, y que es lo que hemos conversado con las mujeres aquí en el programa durante todo un año y nos han contado eso. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué puede hacer esa asamblea que representa a los 14 millones de ecuatorianos y que están ahí de alguna manera siendo quienes pueden proponer reformas a las leyes y de ahí pues derribarnos a los reglamentos y políticas públicas que efectivicen eso, porque de otra manera no sabemos en qué otra instancia se podría hacer estas regulaciones en la que sea el voto popular el que de alguna manera mande y no el poder de la banca? Bueno, la banca, si le miramos del lado de lucro, pues definitivamente han lucrado de los ecuatorianos. Y aún más en época de pandemia, porque es interés tras interés. Entonces, ahora pretende un banquero ser presidente de la República, el cual es el principal banco que te llama acosadoramente a pedirte que pagues lo que estás debiendo. Sin embargo, creo que la banca puede dar un giro y realmente tanto la pública como la privada, dar un giro, pero eso se hace a través de leyes. Pero las leyes económicas y tributarias no lo hace la Asamblea. Eso es súper necesario estar claro. La Constitución emana y dice que exclusivamente la competencia tiene el Ejecutivo para extender leyes económicas urgentes. Entonces, por eso, con Jimena Peña es que lo vamos a lograr, porque ella, al declarar en estado de emergencia a las mujeres, es que se vuelven una prioridad.
y al volverse una prioridad es que los créditos tienen que ser prioridad para mujeres que estén emprendiendo. Tiene que ser prioridad el tratamiento a nivel de justicia, también que los trámites cumplan el debido proceso, pero que no queden ahí dormidos en el sueño de los justos años tras años cuando existen casos de violación, por ejemplo. Entonces, sí hay acciones concretas, pero tienen que ser complemento en las partes del Ejecutivo y Legislativo. Sí, Ana Belén, le comentamos que tenemos un video que nos han enviado desde Santo Domingo de los Áchilas las compañeras de la colectiva TSAFEM, La Tierrita. Estas compañeras feministas pues nos han enviado esta videocarta para compartirla con usted y pues ellas también tienen una inquietud desde los territorios. Así que escuchemos con atención qué es lo que nos cuentan en esta videocarta para Pósima Crítica. Domingo, donde como en todo el Ecuador vivimos en un contexto de urgencia en violencia machista, a pesar de que el Estado se niega a reconocerlo. Día a día, en nuestra provincia, los casos de feminicidios pasan de largo con su impunidad. Las sobrevivientes de abuso sexual son revictimizadas por los procesos legales actuales y su personal, sin conocimiento, en enfoque de género. La mercantilización y sexualización femenina pasa a ser algo tan naturalizado hasta en espacios municipales, exponiendo su pacto patriarcal, sintiendo un desamparo social y político. En nuestros derechos, que al parecer solo sirven para vender una campaña empoderante, entre comillas, en el ámbito electoral. Por eso hoy lo exponemos y nos dirigimos a las candidatas asambleístas de la provincia, haciendo estas siguientes preguntas. La primera, considerando que fue reducido el presupuesto para la Ley de Erradicación de Violencia para la Mujer, ¿qué garantías constitucionales consideran que hay que fomentar para la ejecución de esta ley que tenga el alcance necesario? La siguiente es, si se piensa desarrollar leyes que cambien las condiciones patriarcales sobre el trabajo, la educación y la salud, ¿y qué garantías constitucionales en cada ley incluirían la necesidad de un mejor presupuesto? La siguiente pregunta, a los legisladores o legisladoras, ¿qué proyectos de ley proponen en relación a la violencia machista? ¿Cuál ha sido su trabajo en relación al tema? Y del presupuesto general, ¿a cuánto se apelaría para las partidas presupuestarias de las mismas? La siguiente pregunta, si se plantea reformar la reforma al artículo 150 del COIP sobre la despenalización del aborto por violación y cómo votaría. Nos dirigimos como miembros de Feministas La Tierrita SAFEM. Este ha sido nuestro aporte. Esperamos que nuestras preguntas sean contestadas. Muchas gracias.
lo mismo que permitirá entregar una herramienta tanto al Parlamento ecuatoriano como a la ciudadanía para saber qué es necesario corregir, qué es necesario mejorar y aumentar en ejecución por parte tanto del Parlamento como de los diferentes gobiernos autónomos a nivel del país. Sí, con eso vamos a finalizar esta parte, Ana Belén. Dado que el tiempo se nos ha ido terminando, pues queremos agradecerle mucho por haber sido parte de este espacio. Le invitamos a nuestro público para que siga comentando. Tenemos varias preguntas, las cuales le invitamos a que usted las lea en la transmisión en vivo que está ahora mismo a través de Wambra. Un saludo para Gabriela Bacasela Márquez, que nos está escribiendo y que, bueno, dice... ella era quien preguntaba respecto al 2%, ¿no? También Sisa Pacari, que nos dice, ¿qué pasa con la legislación? Entonces, ¿por qué permitieron? Esto tal vez nos queda para otro programa, dado que ahorita ya no tenemos más tiempo. Dice, ¿por qué permitieron tantos robos innegociados y tanta corrupción de asambleístas, incluso con carnet de discapacidad? ¿Dónde estaban entonces ustedes, el resto de asambleístas? Eso nos dice Sisa Pacari desde Saraguro. Humberto León nos dice, a veces los asambleístas representan o defienden intereses de grupos de poder. ¿Qué interés defiende usted? Nos preguntan. Tal vez terminamos con esa pregunta, Ana Belén, antes de cerrar. Y para que se despida de una vez del público. Ana Belén, el único interés que tiene es defender a los sectores más vulnerables. Y eso no es una oferta de campaña. Yo soy así. Esa ha sido mi bandera de lucha. Las mujeres, los niños, los jóvenes. Y mi carta de presentación y es mi trabajo. Así que más bien les invito a que me puedan seguir a través de las redes sociales y puedan encontrar mayor información del trabajo en el cual yo me he venido desempeñando. Pero no quiero dejar de responder la pregunta de los casos de corrupción y de los carnets. Preguntaban dónde estábamos. En lo personal, yo trabajando y trabajando fuertemente por este país, por sacarle adelante al Ecuador, por tener leyes que tengan realmente el impacto que merece. Pero ya hemos visto, no es suficiente. Es un trabajo de todas las partes que tenemos que hacer. Y en el caso particular de los carnets, mi estimada Sisa, el informe que emitió la Comisión de Salud indica que un solo asambleísta, aparentemente uno solo, sacó el carnet de manera fraudulenta. ¿Pero qué pasó? A todos intentaron meternos en el mismo saco y el show mediático es lo que más vende. Nosotros tenemos las certezas que nuestra carta de presentación seguirá siendo nuestro trabajo impecable que hemos realizado en la Asamblea Nacional. Por eso invitarles comedidamente a que podamos tener este diálogo abierto a través de las redes sociales, en todas las redes me encuentran, y siempre la orden para recibir toda crítica que siempre, por supuesto, me hará crecer a nivel personal y profesional. Muchas gracias a ustedes, a Wambra, por permitirme estar en este espacio. Gracias, buenas tardes. Ana Belén. Con eso despedimos de esta primera parte y les contamos que las organizaciones, las feministas siguen haciendo cosas porque aquí en nuestro país, pues a las mujeres todavía nos siguen matando. Esa es la realidad en la que vivimos, con o sin leyes y varios cambios que ya ha vivido desde el 2013 vamos peleando, por ejemplo, Génesis, por el tema de la reforma al Código Orgánico Integral Penal y hasta ahora no se logra. Logramos la tipificación del femicidio, sí, pero todavía sigue sucediendo. Y por eso, pues, nuestras compañeras de la cantata feminista, que quiero comentarles quiénes son porque nos parece una iniciativa muy bonita la que están haciendo y que de alguna manera nos va a levantar el ánimo en este Pósima Crítica, en el que hemos hablado pues de varias problemáticas, pero también la lucha, nosotras como feministas nos motiva y por eso quiero presentarles a la Cantata Feminista, que es una colectiva conformada por mujeres artistas y que han encontrado en la música la fuerza para levantar su voz en contra de la violencia de género. Es un espacio sororo donde todas pueden desarrollar libremente sus aptitudes musicales, aprendiendo unas de las otras y caminando juntas para alcanzar un mundo libre de violencia. Ellas el día de hoy han hecho el lanzamiento de esta canción que les invitamos a que la escuchen y pues muchísimas gracias por haberlo compartido con Pósima Crítica. Un saludo inmenso. Estamos de estreno el día de hoy porque le ponemos música y alegría y también esperanza a esa lucha en contra de la violencia a las mujeres. Vamos con la Cantata Feminista, Gene. Escuchemos.
Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. Si aquí solo soy pasajero gratuito, nada que el abastecido mire bien si alguna mirada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés ahí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar vivas. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que la muerte no le guste tu cintura y que su patrulla no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la cortejan. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. Si aquí solo soy pasajero gratuito, nada que el abastecido mire bien si alguna mirada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés ahí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar vivas.
estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. Si aquí solo soy placer gratuito, no me queda abastecido mi evidencia alguna mirada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés ahí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es de estar vivas. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que la muerte no le guste tu cintura y el zapato no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigos y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la cortijan. Mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan. ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. Si aquí solo soy placer gratuito, no me queda abastecido mi evidencia alguna mirada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés ahí Las delante. dóciles entendidas, ellos consideran que esto no es posible, ¿no? Por el simple sencillo de que los derechos no se consultan. Para tener, en el tema de los derechos, como conversábamos antes, ¿no? Hay un pequeño problemita, ¿no? Como que en esto de proponer consulta popular en el tema de violación, de aborto por violación o aborto en cualquiera de las causales. Y era que existe una progresividad en los derechos y existen marcos conceptuales por encima, ¿no? Incluso de la misma Constitución. Como sabemos, Ecuador es parte de muchísimos tratados internacionales que le obligan a garantizar estos derechos. Entonces, estos órganos a veces son muchísimo más importantes, más potentes incluso que la misma Constitución. Y en estas causales entra el tema del aborto, ¿no? Por supuesto, es que, digamos, algo que rige, y esto comentarles un poco al público que nos mira, porque hay que conocerlo también, ¿no? Y saber qué es lo que nos dicen y cuán certero es lo que nos están hablando, porque los discursos pueden sonar muy bonitos y en un tono muy adecuado, pero luego, ¿cuál es la posibilidad de esto? El Ecuador es un garante de derechos, nuestro país es un país de derechos y que como otros, pues es parte de los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. Cabe decir que los derechos humanos son universales, son para todos y todas, pero específicamente en este tema del aborto, ¿por qué no procedería
una consulta popular, pues básicamente porque los derechos no pueden ser consultados y para este caso la Constitución de nuestro país garantiza el derecho a la salud y por supuesto también la salud sexual y reproductiva. Pueden ir y consultar el artículo 32 de nuestra Constitución en la que nos garantiza esto. Por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos fundamentales de las personas. Y tienen dos criterios, Gene. Tienen dos características que las hacen ser lo que son. Y es que las dos fundamentales para este tema es que son inalienables, es decir, que no pueden suprimirse, no pueden ser sustituidos y no son negociables. Entonces no podríamos ponerlo a criterio de la población. Y lo otro, son progresivos, deben avanzar, deben ir en avance, en que si algo falta, pues hagámoslo mejor y no vayamos para atrás, como en este caso. Pero a mí me preocupa algo, Génesis. De ser el caso de que la consulta popular, de que llegue, por ejemplo, el candidato Sagniay, que ha sido quien propone esta consulta popular, entre otras candidatas que se han propuesto esto, una sociedad como la nuestra, ¿cómo la miras? ¿Crees que está preparada para dar esos debates a nivel social respecto a lo que es la salud pública, la justicia social en torno al aborto? A mí me quedan bastantes dudas, ¿no? Sin embargo, eso no es posible, ¿no? Y es algo que conversábamos con alguien, con una abogada constitucionalista que conoce del tema, ¿no? Y ella nos decía que para que exista una consulta popular es necesario que el CNE llame a elecciones, obviamente, ¿no? Como máximo órgano del tema electoral. Y esto debería pasar por una serie de mecanismos constitucionales, pero la Corte Constitucional sería la que tenga que decidir en este caso, ¿no? Pero técnicamente nos decía, es inconstitucional y esto no procedería. Entonces, por mucho que la gente podamos votar a favor o en contra, no va a funcionar, ¿no? Porque también incurriría, creo yo, en un tema de gasto de recursos por derechos que no deben ser consultados, sino garantizados. Porque recordemos que la ONU ya ha dicho, ¿no? Que el aborto es un derecho humano al que todas las mujeres y personas gestantes deberíamos poder acceder y que no debería ser consultado, ¿no? A Ecuador especialmente se le viene rogando ya desde hace muchísimo tiempo que despenalice el aborto, al menos en caso de violación. Sin embargo, lo óptimo sería que todas las mujeres y personas gestantes tengan este derecho, ¿no? Sin embargo, no ha sucedido. Pero por órgano, digamos, o sea, según las propuestas de los candidatos y las candidatas asambleístas incluso, esto no sería posible. Claro, y además que en una sociedad como la nuestra sí nos pone a pensar si es que el debate que debería elevarse desde argumentos científicos, argumentos con estadísticas fuertes, comprobadas, pues y que es tarea, por supuesto, de la legislación de nuestro país, vaya a manos de una población que no tiene ni siquiera acceso a la educación sexual integral. Entonces, es como trasladarle una responsabilidad para la cual deben estar formados, deben estar preparados y preparadas quienes van a legislar, trasladarla a una sociedad que no está preparada, una sociedad que le falta muchísimo y que está cargada todavía de varios prejuicios y que, por supuesto, un cambio en ese patrón sociocultural respecto a lo que se piensa del cuerpo de las mujeres, pues ayudaría muchísimo tener legislaciones más favorables a la vida de las mujeres, porque muchos argumentan que en base a la ley, pues eso no es posible y pues más allá de lo que diga la ley, lo legítimo es que las mujeres podamos elegir sobre nuestros cuerpos y en eso pues no hay discusión, porque con ley o sin ley eso va a seguir sucediendo y pues no podemos permitir que las mujeres sigan abortando en condiciones de clandestinidad y por lo tanto de inseguridad. Entonces, y además que otro de los argumentos que también escuchamos, Génesis, de esto del desarrollo, del emprendimiento, que nos llama muchísimo la atención también y que tiene mucha relación con esto, aunque no lo crean, porque uno de los candidatos a la presidencia de la República, el pastor Gerson Almeida, decía que para él no es posible que se despenalice el aborto porque tiene que ver mucho con el desarrollo de la sociedad. Es decir, que la sociedad tiene que seguir creciendo, aumentando la población para aumentar su desarrollo, cosa que tampoco es cierta en la medida de que
quienes no pueden interrumpir sus embarazos, pues generalmente son las mujeres pobres, las que Claro, no es un tienen privilegio cómo de clase, pagarse, ¿no? las que no tienen cómo pagarse un aborto y pues efectivamente son las mujeres pobres las que o bien cargan con una maternidad forzada o se arriesgan a abortos inseguros. Y de eso, para que vean que no es solamente un comentario, contarles que tenemos también estadísticas y la pueden consultar en el estudio de costos de omisión hecho por el UNFA y el Ministerio de Salud Pública en el año, presentado en el año 2017 y que recoge cifras de 2015, en el que nos dicen que nuestro país analizó que la mortalidad materna y el embarazo adolescente son dos factores que le impidieron a nuestro país cumplir con 21 objetivos que se propusieron, que se propuso nuestro país para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Esto nos llama muchísimo la atención porque incluso si quisieran hablar de desarrollo y de economía, pues al Ecuador le cuesta al momento 472.9 millones de dólares los costos de omisión en la salud sexual y reproductiva. Pongan atención a esto, porque de esta cantidad, 380 millones tienen que ver al costo social, es decir, a las consecuencias para el desarrollo de la sociedad que tienen que ver con la mortalidad materna, obviamente la muerte de las mujeres, algo grave, la consecuencia de esto, la deserción escolar, por lo tanto la precarización que implica para la vida de las mujeres y sobre todo de las más adolescentes que inician su vida prácticamente en condiciones desfavorables, que acrecienta la pobreza de nuestro país, por supuesto. Entonces, nos dice que apenas 92.7 millones de ese gran monto son los que se destina para planificación familiar y atención en embarazos. Y otro gran dato que nos permite un poco refutarle a lo que ha dicho el presidenciable Gerson Almeida es que los costos a los que incurre el Estado por abortos inseguros e ilegales es de 2.33 millones, mientras que el aborto legal apenas alcanza el 0.092 millones de dólares al año. Para impedir incluso que mueran más mujeres, que queden niños en la orfandad, que se vuelva a hacer un embarazo no planificado recurrente, pues es necesaria la educación sexual integral y por supuesto la aplicación de los planes de salud sexual integral en nuestro país. Así que a los candidatos y candidatas les llamamos que mínimamente visiten las páginas web que ya tiene el Estado, que ya está haciendo la implementación de los planes, porque nos ofrecen muchas cosas, desde vitaminas hasta las competencias que no les competen. Así que vamos a seguir analizando esto en el siguiente Pócima Crítica. Y aprovechando este espacio, gracias a que nos cancelaron a última hora, pues hemos podido conversar un poco de esto, Génesis, que sí nos estaba llamando la atención y que aquí al interno lo seguíamos conversando. Gene, invitarles ya por último a que visiten las redes de Wambra, vayan a ver toda la información que se está generando con el hashtag Elecciones 2021. El día martes tendremos otro programa también de elecciones con nuestros compañeros Jorge y Luisana de aquí de Wambra, y el día miércoles pues otro y el último Pócima Crítica de este especial Elecciones 2021. Claro que sí, Gaby. Agradecerte también por estos datos, ya que son súper enriquecedores, tomando en cuenta que los presidenciables nos ven como datos, ¿no? La población está medida en base a eso, en datos. Y bueno, yo para cerrar solo quiero decir que algo súper interesante, ¿no? Si en algún momento se hubiese hecho una consulta popular para la abolición de la esclavitud, en ese momento las únicas personas que podían votar eran hombres blancos dueños de esclavos. Si eso hubiese sido posible, hasta el día de hoy no se aboliría la esclavitud, ¿no? Y lo mismo sucede con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a decidir. Si vamos a permitir que otros elijan sobre nuestros cuerpos, pues básicamente vamos a tener una regresión de derechos y no vamos a garantizar la vida de las mujeres, ¿no? Y especialmente de las mujeres de sectores populares, de las empobrecidas que no pueden acceder a un aborto en condiciones seguras. Y pues nada, la despenalización del aborto no impide el aborto, sino sencillamente lo que favorece son las condiciones. Exacto. Que se haga en mejores condiciones nada más, porque como dije ya, con ley o sin ley esto va a seguir pasando. Exacto. Y por eso nos preocupa tanto que la legislación de nuestro país todavía no contemple esta prioridad de salud pública y de justicia social
y por supuesto de clase también para las mujeres de nuestro país. Con eso despedimos. Mi nombre es Inchi Gómez. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Yo soy Génesis Anangono y les agradecemos a todos por su sintonía. Abrazos.